como su nombre lo indica, presenta una atracción extraordinaria. Si hay personas nerviosas o impresionables en su casa, no escuche este programa pasado mañana. Señoras y señores, encantado en saludarles. Vamos a entretenerles durante los próximos minutos. Será un placer hacerlo. Y por su amable atención, un millón de gracias. Oído a la música, oído a las palabras, las cuales te conectan y te llevan a un mundo que tú solo puedes imaginar. Seguro has tenido una conversación inspiradora, una conversación que te haya ayudado a entender temas interesantes. Y las mejores conversaciones de todas, la que tienes contigo mismo y sabes que esas reflexiones te encantaría compartir con otros y dejarlas perennizadas en el tiempo. ¿Sabes qué técnica te permite cumplir esto? El podcast. En los últimos años alcanzó popularidad en todos aquellos que se apasionan por compartir sus experiencias y conocimientos, que finalmente fueron publicados en medios digitales. El podcast es un término que proviene de la combinación de la palabra iPod, que es un dispositivo portátil creado por la compañía Apple y te permite registrar y escuchar los contenidos de manera offline. Y broadcast, que significa difusión en inglés. Es una herramienta que permite tanto al presentador como al oyente interactuar de manera más personal, si lo comparamos con las radioemisoras tradicionales. En las radioemisoras puedes escuchar los contenidos que te ofrecen en vivo y no tendrías la oportunidad de seleccionar aquellos temas que te gustaría acceder o escuchar. Se podría decir que las radioemisoras tienen ciertos parámetros de estructura y formato propios del medio, a diferencia de la técnica del podcast, que tiene otras formas de expresión más personal. No tienen límites, te hace libre. Esta diferencia hace que el podcast te permita entrar en un mundo ilimitado. El podcast es una técnica que utilizan muchas personas para comunicarse y ha logrado tener mucha popularidad en los últimos años. Sin embargo, su inicio fue en la década de los 2000. Este domingo en PTV Dominical China Polo nos reuniremos con Luis Enrique Mendoza, uno de sus principales exponentes, y hablaremos sobre el podcast y el impacto que ha generado en el Perú. Luis Enrique Mendoza es un periodista y profesor de podcasting, apasionado por la radio. Su curiosidad lo llevó a investigar las técnicas innovadoras que podrían revolucionar este medio, y así descubrió el mundo del podcast. Hace más de una década, Luen, como cariñosamente le llaman sus amigos y alumnos, ya preveía la creciente popularidad que esta nueva herramienta alcanzaría en la actualidad. Ahora, este término podcast está evolucionando en el tiempo porque ahora hay contenidos audiovisuales que se están incluyendo ahí, ¿no? Pero más allá del video, lo importante en el podcast es el relato sonoro, ¿no? ¿Qué es lo que se puede decir? Porque hay muchos que pueden estar escuchando el podcast en YouTube y no están viendo la pantalla, están en otra ventana haciendo otra cosa. O sea, más allá de la imagen que puede complementar, la esencia del podcast es el sonido y la conversación, el diálogo que puede existir, aunque también hay podcasts narrativos tan populares y conocidos como Radio Ambulante, que son referentes y que nos sirven a nosotros también en el ámbito del periodismo. Spotify es una aplicación que se instala en cualquier dispositivo, así como el celular, tablet o laptop. Se ha convertido en la plataforma que contiene el mayor número de programas de podcast, ya que es tan popular en sus usuarios. Lo que permite el podcast es que una persona pueda expresarse. Y ahora, tú estabas mencionando de que es muy diferente escuchar el tema de escuchar otro tema, pero también hay una característica especial en escuchar el podcast como audio o escuchar el podcast como video. Antes era el boom de, por ejemplo, los youtubers y los videos, y ahora vemos a un montón de youtubers que están transformando su contenido a ser podcasters. Es que yo creo que es un regreso a... ¿Qué pasa? Cuando Spotify, esta plataforma en la cual muchas personas escuchan podcast, una plataforma sueca, admite a los podcasts, es que varios creadores de contenido audiovisual en YouTube, en otras plataformas, incluso TikTok, deciden hacer su podcast, pero es una vuelta a sus raíces porque ellos empiezan con producción audiovisual. Entonces dicen, bueno, quiero hacer mi podcast,
pero quiero que esté en video porque es algo que yo ya conozco, es algo que yo ya sé. Entonces, ahí es donde empieza la plataforma a entender esto, ¿no? Y Spotify ahora admite productos audiovisuales, ¿no? Y ahora Sí. tú ingresas a Spotify, le das play a un podcast y de repente aparece un video. ¿Y crees que eso es riesgoso para Claro. Spotify? O sea, creo que es un riesgo en el sentido de cómo vamos a entender el término. Porque, ¿qué pasa? De repente yo hago una entrevista en video y le pongo el rótulo podcast y ya es un podcast. Ujú. ¿Es cierto eso o no? Entonces, todavía el concepto de podcast creo que está en una constante evolución. Una evolución que ha permitido que muchos creadores de contenido hayan podido acercarse más de lo que esperaban a sus seguidores. Sin embargo, en nuestro país, fue durante la pandemia en que el podcast ayudó como refugio sonoro y compañía a cualquier momento del día. Este detalle llamó la atención de nuestro entrevistado y así se animó a escribir el libro Podcasters Peruanos en Cuarentena, que es en realidad su tercer libro y fue publicado en el 2023. Y bueno, este tercer libro que tengo aquí, que es Podcasters Peruanos en Cuarentena, es la versión en libro de 3 episodios que grabé junto a diversos podcasters durante el tiempo de la pandemia. Los podcasts se han convertido en un valioso recurso para nuestra sociedad. Nos brindan la oportunidad de sumergirnos en temas que realmente nos interesan y nos permiten conectarnos con comunicadores talentosos que llegan a un amplio público. Esto nos ha llevado a saber qué podemos aprender de los podcasters más experimentados. Y creo que el extranjero nos va a sumar bastante para entender algo. Los procedimientos, las formas para poder desarrollar un contenido. Yo conozco, bueno, en el caso de Perú, a Diego Rosas y a Fabricio Serna, que han ido a España a estudiar un máster en podcast, ¿no? Para ya no solo quedarnos simplemente con el conocer la actividad y aprenderla empíricamente, que hacemos muchos podcasters. Muchos hemos empezado de manera empírica. Y ellos han ido hasta allá a llevar un máster, un estudio académico para ir más allá. ¿Cómo es la producción de los podcasts que pueden ser más exitosos, que tienen mayor trayectoria allá en España? Y eso puede sumar en aspectos de producción, en aspectos de equipos, reconocer cuáles son las estrategias que emprenden ellos en el extranjero para poder aplicarlo acá, ¿no? Y ahora hay varias herramientas, también hay comunidades, grupos en redes sociales, en internet que pueden compartir. Está la comunidad de podcasteros, está la Unión Podcastera, está también la comunidad de oyentes de Peces Fuera del Agua de Oscar Iván Pérez, que es de Colombia. Entonces hay espacios ahora para poder compartir y poder cooperar, colaborar entre todos. Los podcasts representan una valiosa herramienta de autoaprendizaje. Los individuos más autodidactas y creativos se han destacado al utilizar esta innovadora forma de comunicación. Y los podcasts que pueden tratar temas de entretenimiento, uno diría, no, ¿cómo que esto? Eso también suma, porque claro, entre las funciones de los comunicadores está informar, educar y obviamente entretener. Y además de los productos de ficción, podemos sacar ciertas lecciones, porque uno diría, pero ficción... Hay ficción que puede estar mucho más cerca de la realidad que nosotros tenemos, ¿no? Películas, series que uno diría, esto pasa, pero eso es una ficción, pero a veces la realidad puede ser lo más cercano a ello. Entonces, es importante también esto, ¿no? No menospreciar ni dejar de lado los contenidos de entretenimiento, porque esos también nos pueden dar lecciones. El mismo Stream Actual Cable, cuando comentan series, hay momentos en donde asocian lo que dicen a la coyuntura nacional, ¿no? Y dicen, esto que pasó en esta serie es algo que se está reflejando en la realidad. Y yo lo conversé con ellos también en la entrevista, y también está en el segundo libro, cuando hice el análisis. Entonces, por supuesto que es un aporte a la sociedad. El podcast ha experimentado un auge significativo en el Perú, ofreciendo tanto a los presentadores como a los oyentes la oportunidad de establecer conexiones más personales en comparación con la radio tradicional. Los medios digitales han ayudado mucho a nuestra sociedad y a la forma en cómo logramos comunicarnos.
Por eso, también se recomienda no dejar de lado la difusión orgánica para los creadores de contenido y así continuar con la evolución de masificar nuestros intereses en común. Si hablamos de la comunicación digital como tal, recordemos que tienen 3 características, ¿no? Multimedialidad, es decir, que tenemos diversos formatos en un solo contenido. Yo puedo hacer un post en Instagram y puedo tener, además de mi texto de descripción, videos, fotos, todo en un solo post. Es un ejemplo. Tenemos la hipertextualidad con los hashtags, cuando etiquetas, cuando arrobas a alguien. Y eso que permite organizar la información y también asociar tu contenido a otros creadores, ¿no? Y nos estamos olvidando de lo más importante, la interactividad. ¿Qué necesita siempre todo contenido que es difundido en la red? Ser compartido. Y la mejor manera de hacerlo es difundiéndolo adecuadamente en las redes sociales y recibir comentarios, ¿no? Recibir comentarios. Pero ¿cómo vas a lograr eso? Por eso están los otros elementos. La multimedialidad y la hipertextualidad van a apoyar a la interactividad para que se pueda dar. Tú tienes que preocuparte por ofrecer un contenido de valor, agradable al público y que de esa manera estos puedan engancharse y pueda abrirse un debate. Entonces, el público es importante para el creador, ¿no? Porque hacia ello se debe. Y cuando hablo de creador, no solo me refiero a podcast, sino a todo contenido que puede ser creado y difundido para las redes sociales. En la actualidad, los podcasts se han convertido en una valiosa herramienta de autoaprendizaje y una forma de conectar con comunicadores talentosos. La popularidad de esta forma de comunicación sigue creciendo, ofreciendo un medio versátil y accesible para compartir conocimientos, experiencias y perspectivas en el Perú. El podcast